Es un gusto saludar a cada uno de los que tienen interés por saber qué Dios desea decirles en esta tarde, en esta mañana. Y en este lugar hemos orado a nuestro Padre para que la presencia de su Santo Espíritu esté en nuestras mentes y corazones. Y hemos pedido a nuestro Dios que también esté con aquellos que están viendo este video, esta transmisión y puedan recibir sus bendiciones de nuestro Dios. Quiero leer un pedazo de historia, un pedazo de tiempo. Y quisiera que pusieran mucha atención para que alguien de ustedes al final me dijera en qué momento pasa esto. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron ansiosamente. Los ángeles lloraron y ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo, exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. ¿En qué momento se desarrolla esto, hermano? ¿En qué momento fue? Cuando se revela Satanás. A nivel universo, hermanos, a nivel universo, Satanás fue el primer disidente. Se puso en desacuerdo con el gobierno de Dios. Hoy en día hay muchos que nos dicen disidentes, pero realmente no lo somos. En la mentalidad del pueblo judío, Cristo fue disidente, pero realmente Cristo no fue disidente. ¿Me hago entender? Pero el primer disidente, que él sí merece esa palabra a nivel universo. Creo que todos vemos en qué momento se desarrolla este pedazo de historia. Todos vemos en qué momento se desarrolla. Todos vemos las consecuencias o algunas de las consecuencias que esto trae. Es un párrafo de un bonito libro que se llama Historia de la Redención. ¿Quieren ustedes leer? Es el capítulo 1. Está muy interesante, tiene cosas preciosas. Encontramos ahí cómo este ser estaba
ofreciendo un nuevo gobierno, estaba ofreciendo libertad. ¿Cuál de las dos cosas podía él otorgar? Ninguna, hermano. Un nuevo gobierno mejor que el que tenía, un nuevo gobierno mejor que el de Dios, jamás. Una libertad que él no poseía inclusive, un ser creado, a diferencia del creador, hermanos. Y ustedes saben la historia, lo que sucedió después. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Versículo 5. Y vio Jehová que maldad, perdón, ¿todo lo tenemos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sé que hemos escuchado muchas veces la palabra maldad. La hemos leído muchas veces, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en nuestros trabajos, tal vez en la escuela. ¿Qué será la maldad? ¿De dónde llega la maldad? ¿Habrá algún lugar donde podamos decir que allí se encuentra la maldad? ¿Qué tiene que decirnos las personas que han estudiado estos conceptos? Leo, en la Biblia, la maldad es todo aquello que va en contra del carácter santo, justo y amoroso de Dios. Eso es la maldad. Es todo aquello que va en contra del carácter santo, justo y amoroso de Dios. Se define como una actitud interior de rebeldía y desprecio hacia la ley divina, que luego se convierte en acciones conscientes que dañan a otros y corrompen el espíritu. ¿Se escucha lo que es la maldad? De los que estuvimos ayer anoche, hermanos. ¿Hablamos de quién? Se les olvidó. De Amalek, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? De los amalecitas, del rey Agab. Y en algunas de las cosas que mirábamos, dice ahí que el Señor Jehová dijo que iba a quitar, iba a raer de una manera total a Amalek, a los amalecitas. Para muchos estudiosos, Amalek es el símbolo de toda maldad. Ese es un significado que le dan muchos estudiosos. Amalek es el símbolo de toda maldad. Y cuando Dios dice que la va a quitar completamente de la tierra, se está refiriendo a que un día Cristo o Dios va a quitar. ¿Cuánta maldad? Toda. Para muchos estudiosos, bueno, es eso. Y en esta mañana nosotros estamos hablando de lo que es la maldad. Y en el libro de Génesis, que ya leímos hace un momento, capítulo 6, versículo 5, habla también de lo que es la maldad. Habla en un momento especial de la historia, en el tiempo de Noé, cuando dice que la maldad era ¿cuánta? Mucha. Era mucha la maldad. Así es que parece ser, hermanos, que la maldad tiene una forma de medirse y se mide por cantidad. Porque dice, ¿y qué era?
mucha. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué sucede cuando hay mucha maldad en la tierra? Pues el texto también nos contesta. Cuando hay mucha maldad en la tierra, los pensamientos del corazón de los hombres era de continuamente al mal, hacerlo mal. La maldad es contrario a los planes de Dios, ¿o no? ¿De dónde pues entonces llegó la maldad, hermano? ¿Cómo es que se da la maldad? ¿La maldad es parte del pasado o es parte del presente? O sea, que ahorita ya no hay maldad, hermana. Qué bueno. Hasta hoy la maldad. Encontramos en la palabra de nuestro Dios muchos textos que nos hablan de maldad. Muchos. Y solamente mencionaré algunos. Por ejemplo, ahí en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 7. A ver, hermanos, creo que estoy mal, discúlpenme, ¿no? Ahorita les digo bien el texto, creo que estoy un tanto equivocado. Isaías 47, versículo 10. Estábamos por ahí cerca. Isaías 47, versículo 10. Libro de Isaías, capítulo 47. Este texto está hablando de una manera clara del pueblo de Dios. 47, versículo que les dije. 10. A ver, creo que 47:10 dice de la siguiente manera: porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañaron y dijiste en tu corazón, yo. Qué interesante, hermanos, ver en este texto lo que hace la maldad. La maldad nos hace confiar en la mentira, nos hace confiar en cosas que no son. Nos hace creer cosas que son totalmente erróneas en nuestros ojos. Así es que cuando una persona alberga maldad, lo que está viendo tal vez no es como lo ve, porque la maldad le engaña, la maldad le miente. Vamos a ver nuevamente el libro de Ezequiel. Aquí vamos a ver nuevamente a este personaje de hace un momento. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Libro de Ezequiel 28:15. Dice de la siguiente manera: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, la pregunta de hace unos minutos, bueno, ¿de dónde llega la maldad? Nos da una idea. ¿Qué es la maldad? ¿Qué hace en nosotros la maldad? ¿Qué puede hacer en nosotros la maldad? Pero, ¿de dónde llega la maldad? Un misterio. ¿Cómo es posible que hoy una persona, tú la veas, yo la vea, y no te das cuenta que en su corazón hay qué cosa? Como seres humanos no podemos ver a simple vista que una persona esté llena de maldad. ¿O si se puede ver? Ya vimos que una de las formas de
Medir la maldad es poca, es mucha. Así es que posiblemente alguien tenga poca maldad en su mente, en su corazón. Pero si sigue alimentando con algún pensamiento esa maldad, al rato no va a ser poca, sino al rato va a ser mucha y al rato está llena de maldad. ¿Qué fue lo que hace la diferencia aquí en este personaje que hemos leído en Ezequiel? Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en este personaje? La maldad. Más de una vez, hermanos, vemos a niños inocentes, pero cuando van creciendo, ¿qué pasa después de un tiempo? Ya hay maldad en ellos. La maldad es algo que llega de una manera misteriosa, pero si tú y yo le damos cabida, al rato no va a ser poca, sino va a ser mucho. ¿Qué había pasado con los antediluvianos? Dice que ahora su pensamiento era de continuo, solamente a lo malo, solamente a la maldad. ¿Qué hizo Dios? Les habló muchas veces, de muchas maneras, pero no quisieron que Dios les ayudara a quitar esa maldad de su corazón y finalmente fueron destruidos. Algo que no se ve, algo que a simple vista tú puedes ver a la persona, pero no te das cuenta sus pensamientos, no te das cuenta lo que hay en la persona, no te das cuenta, no nos damos cuenta de la maldad que trae. A veces esa maldad se va a ver en algunos planes, porque esos planes que a veces se hacen no están dirigidos de una manera sana, sino hay maldad en ellos. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tienes maldad en tu corazón? ¿Tienes maldad en tu mente? ¿Nunca has sentido algo de maldad en tu mente? ¿O sí has sentido? En cosas que a veces son tan insignificantes. Alguien te dice, hermana Patti, o Patti, tuve un incidente. Inmediatamente le llega el pensamiento a Patti. Qué bueno. Y entonces Patti le, ay, pero ¿cómo? Mira qué feo que te pasó eso. Pero por dentro, hermanos, es un simple ejemplo. O sea, yo sé que la hermana Patti no jamás va a pensar así, pero solamente para que nos demos cuenta cómo es que la maldad puede llegar a una persona. Vas por la calle y de repente ves que un niño se cae. Y tú te sientes que es un mal ejemplo, pero que se llega a dar. ¿Cómo, hermana? Hermano, usted sabe re bien de esto. ¿Verdad que sí? Ah, qué bueno que ya cuando somos ya más grandes se nos quita. Claro que sí. Hermano, ¿alguna vez tú has sentido maldad en tu mente, en tu corazón? ¿Le has dado cabida a esa maldad? ¿Has permitido que crezca esa maldad? ¿A dónde te puede llevar esa maldad? ¿Cómo puede ser tu vida lleno de maldad? ¿Cuál puede ser tu destino final con esa maldad? Miren, de este personaje dice que era perfecto en todos sus caminos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se halló en él maldad. ¿Algún día has platicado con Dios sobre este asunto y le has dicho, Señor, quiero que me quites esto que se llama maldad? ¿O te sientes contento así? ¿Te sientes feliz así? Cuando tú sabes que hay maldad en tu mente y cuando tú sabes que hay maldad en tu corazón. Y déjame decirte que cuando hay maldad en el corazón, hermanos, difícilmente vas a ser feliz. Porque tú y yo no estamos creados, no estamos hechos para albergar en nosotros maldad. No estamos hechos para desear el mal para la gente.
Estamos hechos para desear el bien y ayudar a la gente a hacer el bien. Pero cuando hay maldad en nosotros, hermanos, esto nos impide hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso la importancia de la maldad, que no debiera de haber en ninguno que se llame de Cristo, en ningún cristiano. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿algún día tú has sentido maldad en tu mente, en tu corazón? Ya dije por cosas tan insignificantes que a veces suceden en la vida cuando éramos niños, hermana. ¿Y qué sucede cuando un niño de 3 años, 2 años, ve un animalito, inmediatamente le pone la... ¿Qué sucede ahí? Y hay en el corazón de ese niño, hermano, es algo que se llama maldad. Y que cuando escuchamos la palabra maldad, nos damos cuenta que Dios no puso ahí eso. Dios no puso esa maldad en el niño, pero seguramente el papá, la mamá, tampoco nunca le dijeron, mira hijo, cuando veas un animalito, mata. No, pero ya lo hace. ¿Ande? ¿De dónde llegó esa maldad al niño? Es más de una vez, lo hace sin escrúpulos, o sea, lo hace de una forma tan natural. Si estuviésemos antes del pecado, ¿creen que ocurrían esas cosas? Pero ahora, hermanos, llega la maldad de una manera tan misteriosa como ya se dijo. ¿Se dará más en mujeres, en hombres? ¿Verdad que sí? Yo no sé, hermanos, si algún día tú te has puesto a pensar y de una manera seria has platicado con Dios, Señor, yo no quiero tener maldad en mi mente, no quiero tener maldad en mi corazón. Estamos, con la ayuda de Dios, viendo los malos hábitos personales y con la ayuda de Dios, pidiéndole que nos los quite. Pero ¿algún día te has puesto a pensar en esto que se llama maldad? ¿Algún día te has puesto a pensar qué sucede si no te quita esa maldad Dios? ¿Qué cosas te ha hecho la maldad? ¿Qué cosas te ha hecho hacer en la vida que te han traído consecuencias? ¿Cómo se le llama a una persona que está llena de maldad? Malos, malos. Ahora, vamos a ver algunos textos. Y de paso, hermanos, todo lo que es el capítulo Salmo 9 y Salmo 10 habla mucho del mal. Y todo el libro habla mucho de la maldad, de malos. Pero vamos a ver algunos textos. Miren, Salmo capítulo 9, versículo 17. Estamos hablando de la maldad. Dice el versículo 17 así: los malos serán trasladados al infierno, dice mi versión, y todas las naciones que se olvidan de Dios. Hay algunas versiones que tienen una comita un poquito antes, de tal manera que dicen que los malos bien podríamos definirlos como aquellos que se olvidan de Dios. Si tú analizas esto, bueno, una persona mala se olvida, o una persona se olvida de Dios, se olvida de que un día Dios le va a pedir cuentas, pues hace cosas que piensa que jamás alguien se las va a recordar. Y en el capítulo 10 del 1 adelante de Salmos dice así: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Miren una característica del malo, versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean atrapados en los sacrificios que han ideado. Versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su corazón y bendice al codicioso, al cual aborrece Jehová. Versículo 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios,
no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene por lejos de su vista y desprecia a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no seré movido nunca. Nunca me alcanzará el infortunio. Su boca está llena de maldición, de engaño, de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos, mata a la inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Versículo 12, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque tú miras la maldad y la vejación para cobrar venganza con tu mano. En ti se refugia el pobre, tú eres el amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del maligno, persigue su maldad hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Características del mal, características de aquel hombre que está lleno de maldad. Hermano, si no lo has hecho, pregúntale a Dios si hay maldad en tu mente, si hay maldad en tu corazón. ¿Cuáles son los motivos que te han llevado a hacer las cosas que has hecho en la vida o que haces en la vida? ¿Son motivos buenos o hay maldad en tu mente, hay maldad en el corazón? Dice el Señor Jesús que las cosas que quieres que les hagan contigo, tú debes de hacerlas con los demás. Pero cuando el corazón está lleno de maldad, difícilmente se puede hacer esto. Porque tú ves lo que tú crees que es bien para ti, bien para ti, bien para ti, pero el huérfano, el pobre, allá están aparte. Estamos hablando de la importancia que es estar sin maldad o estar con maldad. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Se acuerdan de esto? Los de limpio corazón, hermanos, está refiriendo ahí que no son hombres que viven sin maldad. Los de limpio corazón está relacionado con los inocentes que están viviendo en la inocencia. No hay maldad en ellos, no hay maldad en su corazón. Y cuando piensan en el prójimo, piensan en hacerle bien. Piensan en que les vaya bien a los demás. Estamos hablando de la maldad. Por eso, más de una vez debiéramos de preguntarnos, bueno, ¿hay maldad en mi mente? ¿Hay maldad en mi corazón? Las actividades que hacen normalmente, hay maldad en esas actividades. Hay algo de maldad que si le das cabida, le doy cabida, puede crecer más. Hermanos, tal vez como seres humanos y por la naturaleza que tenemos, tal vez hemos viviendo, haciendo cosas donde nos ha empujado la maldad, tal vez. Pero si así fuera el caso, hermano, yo les invito para que vayamos a Dios y nos dé su bendición para poder vivir un mundo donde en nuestra mente no haya maldad, donde no podamos ser catalogados como enemigos de Dios porque estemos llenos de maldad. No podamos parecernos a los antediluvianos porque todo estaba lleno de maldad. Sus pensamientos eran continuo al mal. Yo no sé, hermanos, si hasta ahorita tú ya te das cuenta de que, bueno, hay maldad en tu mente, hay maldad en el corazón.
La maldad jamás te va a llevar a amar al prójimo. La maldad te va a llevar a odiar al prójimo. La maldad jamás te va a llevar a que le hagas cosas buenas al prójimo. La maldad te va a llevar a que le hagas cosas malas al prójimo. Y entonces, cuando piensas o pienso en hacer cosas malas al prójimo y a veces, tal vez se las hago, allí me olvido de Dios. Porque si recordara a Dios, que Dios me ve en una forma completa, me detendría. Me detendría a lo mejor por miedo. No, es que Dios me ve. Pero donde no hay temor de Dios, donde se nos olvida Dios en ese momento, o que pensamos, como dice la Escritura, no es que Dios no me ve, es que me puedo esconder bien, hermanos, pues es seguir ese camino de maldad. Dice el libro de Proverbios que hay personas que si no hacen mal ese día, no están a gusto, no están tranquilos, tienen que hacer el mal para poder sentirse que están vivos. Yo, hermanos, espero que no sea tu caso, sinceramente espero que no sea el caso de nada. Pero hay textos muy bonitos también relacionados con maldad. Encontramos uno en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, texto conocido por ustedes. Y de paso, hermanos, si se me olvida, te invito de corazón a que escudriñes tu mente, a que escudriñes tu corazón. Si has vivido con maldad, si hay maldad en tu mente, si hay maldad en tu corazón. Esa fue una característica del primer rebelde, de aquel ser que le da cabida a la maldad y en ese momento dejó de ser perfecto. En Primera de Juan, capítulo 1, sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, muy conocido el texto, pero miren qué dice ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no se queda ahí. Y limpiarnos de toda maldad. Me atrevo a pensar, hermanos, que como seres humanos que vivimos en esta tierra, en este último tiempo, me atrevo a pensar que todos de una u otra manera hemos albergado en algún momento algún pensamiento de maldad. Y tal vez hasta hay algunos que estén viviendo llenos de maldad. Bien, hermanos, pues aquí está el remedio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. ¿De cuánta maldad necesitamos ser limpiados? De toda. Pero tienes que reconocer, tengo que reconocer esos pecados. Tengo que reconocer que hay maldad en mí para poder decirle a Dios que me la quite, porque si no reconozco. Por eso tenemos que analizar delante de Dios de una manera honesta cuáles son los motivos que tenemos para hacer las actividades diariamente, hermano. Puede ser que sean motivos buenos, puede ser que sean motivos llenos de amor, pero también puede ser que la maldad en alguna ocasión nos haya acompañado a hacer algo desagradable delante de Dios. Empezamos leyendo Jeremías capítulo 17, donde Dios dice que Él conoce todo lo que hay en nosotros. Y en su palabra dice, yo escudriño el corazón. Todo aquello que hay en tu mente, todo aquello que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce. Si hay maldad, si hemos vivido con maldad, Dios lo conoce. Damos gracias a nuestro Dios porque al ver nuestro corazón, pues también ve si ahí hay alguna tristeza, hay alguna necesidad, hay algún anhelo, hay alguna inquietud. Y Dios nos ayuda, hermanos, cuando ve lo que necesitamos. Pero también nos damos cuenta que al escudriñar nuestro corazón y hay maldad en nosotros, pues Dios lo ve, Dios lo conoce. Si este fuera profeta, dijo aquel, él sabría que está junto a una pecadora. ¿Se acuerdan? No lo dijo en voz alta, lo dijo en su mente. ¿Y qué pasó con Cristo? Entonces, bueno, Cristo conoce nuestros pensamientos, Dios conoce
todo lo que somos, conoce nuestros pensamientos, vuelvo a repetir. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que analizar si hay maldad en nosotros. Y si la respuesta es sí, ¿cuánta? Si tú te das cuenta que estás lleno, que estás llena de maldad, hermano, para Dios nada es imposible, Dios te la puede quitar. Dios te puede quitar si hay poquita maldad, si hay mucha maldad, si estamos llenos de maldad, si estamos de los pies de la cabeza llenos de maldad. Dios no lo puede quitar. ¿Qué creen ustedes que una persona que es mala, mala, mala puede estar enferma físicamente? Sí. Hasta allá nos puede llevar la maldad, hermano. Sí. Seca los huesos, dice nuestra hermana, ¿verdad? ¿Mande? Eh, Miren, pensemos un poquito. Una persona que siempre anda llena de maldad en su mente y quiere matar a aquel y a aquel. Es una persona no feliz. Su sistema nervioso no anda tranquilo, sino anda como alterado. Anda siempre alterado, queriendo que aquel, aquella le vaya mal y que... así es. Por eso, hermanos, Dios desea que seamos felices. Dios desea que vivamos en paz. Nuestra mente libre de maldad, libre de cosas malas para los demás, sino al contrario, que tengamos deseos buenos para los demás. El texto conocido por ustedes, uno de los muchos textos que ustedes conocen. Yo deseo que prosperes, dice Dios, en todas las cosas. Ese debe ser el pensamiento de cada uno de los hijos de Dios. Y cuando no hay maldad se da, porque tú deseas la prosperidad de todos, que sean felices todos. Cuando le decimos a una persona, le dices a una persona, mira, yo deseo que seas feliz, y se lo dices de una manera sana, de una manera limpia, es porque no tienes maldad en tu mente, no tienes maldad en tu corazón. Hermanos, vuelvo a hacer la invitación. Escudriña tu mente, escudriña tu corazón. Algo que tú puedes hacer, Dios también lo puede hacer. Pero cuando te des cuenta que hay algo o mucho de maldad, ve con Dios, pide perdón y pide que te quite esa maldad. Cuando Dios te quite esa maldad, cuando Dios nos quite esa maldad, vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a ver al mundo como no lo hemos visto tal vez y vamos a ser más felices. Que finalmente es lo que Dios espera para sus hijos y es lo que desea para cada uno de nosotros. Vivamos sin maldad, hermanos. Con la ayuda de Dios lo podemos. Que Dios los bendiga a todos.